Hoy es jueves 9 de noviembre de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Espantable tragedia en Corinto, y hay que respetar el dolor de las víctimas, hay que ser solidario con ellas, hay que tenderles la mano. Pero ¿qué es esto del gobierno de Santos que ni siquiera respeta una tragedia? Ahora resulta que las víctimas salen a deberle porque si no hubiera sido por las alertas tempranas del gobierno, la tragedia hubiera sido peor. No hay derecho, no hay derecho. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. Estamos con la gente de Corinto, la tragedia es pavorosa y todavía no hay datos finales sobre lo que ocurrió en las zonas rurales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba prácticamente con el poder sancionatorio de la Procuraduría General de la Nación para prohibir ejercicio de funciones públicas. La providencia la toma específicamente en favor de Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, diciendo que la Procuraduría no tenía derecho a suspenderlo porque no había una sentencia penal condenatoria. Conclusión: todos los que hemos sido víctimas de la Procuraduría, quien les habla es una víctima 15 años sin funciones públicas por decirle prevaricador a un juez prevaricador y por pedirle al Consejo de Estado que cumpliera, al Gobierno Nacional que cumpliera su deber atendiendo una sentencia ejecutoria del Consejo de Estado. 15 años me impuso el tartufo de una sanción que ahora dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se puede imponer porque es una violación a los derechos humanos. El beneficiado no es Gustavo Petro. Todos los que hemos sido castigados con restricciones de funciones públicas de la Procuraduría sin que mediara una sentencia penal condenatoria. Como en el caso mío no hubo ni siquiera acción, que jamás fue un delito haberle dicho prevaricador al juez Suárez Vaca o haberle dicho al ministro de Transporte que cumpliera una sentencia del Consejo de Estado. La policía se incautó de 12 toneladas de cocaína en Urabá. ¡Qué maravilla! Felicitaciones a la policía. ¿Qué demuestra eso? La cantidad de cocaína que se está produciendo. Es tanta la cocaína que hay un atraso en los despachos. Y entonces allá al Clan del Golfo le cogieron 12 toneladas de cocaína porque estamos produciendo cocaína por ojos, oídos, nariz, garganta, por todas partes le sale a este pobre país cocaína. La cocaína que impulsó el gobierno de Juan Manuel Santos y que no la detiene nadie. Incautadas 12 toneladas de coca y no se dan cuenta que en lugar de estar haciendo alarde por este éxito, debían decir, bueno, y entonces, ¿cuánta cocaína estamos produciendo? Sigue bloqueo de la carretera Pasto-Tumaco, porque no se reúne la mesa, porque no resuelven el problema de la coca, que es lo que le interesa a los de las famosas mingas. Eso es la FARC empujando a los indígenas para que les dejen tranquilo el negocio de la coca, que es el único negocio rentable en Colombia. Piedad Zucardi da unas declaraciones, las llaman explosivas y lo son. Se presentó, siempre nos pareció Piedad Zucardi, tuvimos por ella simpatía, nos pareció una persona seria, trabajamos bien con ella cuando era senadora de la República y estábamos en el Ministerio del Interior y de Justicia. Ha sido perseguida por vínculos con paramilitares que no nos constan y ahora denuncia que fue exactamente víctima del cartel de la toga, que la abordó el magistrado Ricaurte, que la despachó para Gustavo Moreno, que Gustavo Moreno la visitaba, que el hombre clave era Leonidas Bustos y la fiscal Mabel Parra. Todo el cartel de la toga completa.
Y con esto, Piedad Zucardi ni va a tener rebaja de penas, ni va a mejorar su condición. Simplemente le quiere decir la verdad al país sobre este atroz acontecimiento. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia metidos en semejante cartel. ¿Y los compañeros de estos sinvergüenzas no se daban cuenta? ¿No notaron nada? ¿No vieron nada en tantos años de atrocidad? Hay un nuevo plan para atentar contra el alcalde de Medellín. Se pierde la plata de las regalías. ¡Qué escándalo! 382 contratos se encuentran en peligro gravísimo de no poder ser ejecutados. Mala planeación, mala contratación, la feria. Pues es que la plata de las regalías es para eso, es para robársela. Esa es la mermelada que están repartiendo. No sé por qué hacen escándalo ahora, porque se están robando la plata que era para robarse, porque este es, como lo decimos aquí siempre al empezar la mañana, el gobierno más corrupto en la historia de Colombia. Ayer el Senado no le jaló a la JEP, porque el Partido Conservador, óiganlo bien, el Partido Conservador o no recibió suficiente mermelada o le quitaron la mermelada o de cara a las elecciones quiere cambiar para que lo elijan porque se siente desesperado, hizo causa común con Cambio Radical y con el Centro Democrático. No hay quórum para la JEP. Para la JEP sale, la JEP es la Justicia Especial para la Paz, para quien no esté familiarizado con el tema de las siglas. Entonces, Rivera, el ministro del Interior, dice que el gobierno tiene alternativas, que las está estudiando. La JEP es el corazón del sistema. Si no aprueban eso ya, el sistema de llamado de paz con las FARC no solamente hace agua, es el naufragio total. La práctica de nombrar exesposas en cargos públicos. Ayer hacíamos broma con el tema y Montserrat Fernández decía por ahí burlando que por lo menos estos personajes como Prada y como Bustos arreglan, se acuerdan de las exesposas y las hacen nombrar, desde luego burlándose y mostrando la corruptela que eso representa. ¿Quién la inauguró? Juan Manuel Santos Calderón. En el año 2010 nombró a sus ex esposa Silvia Amaya Londoño en la Embajada de Italia. El ejemplo cunde. Santos, como es el gran corrupto, hace esto y le parece muy bien. Entonces la ex esposa, en lugar de manejar con ella los problemas o hacer lo que le dé la gana o mejorarle la ración que le tiene que pagar, entonces la nombra en un cargo público. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero Santos no la tiene. El Tribunal Constitucional de España, por unanimidad, declaró nulo el referendo independentista catalán. Volvamos a Colombia. La muerte en Córdoba del director de regalías. Señores, esto es una novela de horror que ningún novelista de horror había sido capaz de proponer. Y ahí está de por medio el carro del gobernador y el gobernador Lyons. ¡Qué horror! Obviamente, porque el director de regalías estaba contando que las regalías en Córdoba se las estaban robando. Ahí sí no. ¿Qué hacen los ñoños y los musas y todos los bandidos de Córdoba que tienen el poder político? Robar. Recibido en China Trump como el mejor amigo que ha tenido China en toda la historia. Le hicieron homenajes que no se le hacían hace 70 años a nadie. A nadie. Trump recibido en Ciudad Perdida. Trump es el gran amigo de China. Y en sus discursos previos, cuando fue elegido candidato, decía que China era el gran enemigo de los Estados Unidos y que había que poner en orden a China porque China le estaba quitando empleos a los norteamericanos. Hoy hablarán de negocios. ¿Seguirá tanta amistad? La Unión Europea aprueba sanciones contra Venezuela. Y la famosa constituyente
dicta la llamada ley del odio. Todo el que hable de aquí en adelante contra el gobierno, 20 años a la cárcel. Eso es lo que significa. Y para allá vamos, señores. Para allá vamos. 20 años de cárcel a todo el que critique el gobierno porque incita al odio. Electricaribe. Pues hace rato que no le seguíamos la pista a Electricaribe, aunque preguntábamos mucho por Electricaribe a ver si las cosas se habían mejorado después de que se le quitaron la empresa a los españoles. Pues no se ha mejorado nada, ni han invertido nada, como todo lo que maneja este gobierno. Obviamente, mientras tanto, el hueco se agranda, se agranda, se agranda y está en más de 3 billones de pesos. ¿Saben qué hace Santos ahora? Le dice a Gas Natural Fenosa a los españoles que vengan y se hagan cargo de la compañía. ¿Esto no es el colmo de la desvergüenza? Electricaribe, otro ejemplo de que el gobierno de Santos no hace nada, pero nada, absolutamente nada, en orden. Es imposible, pero no es capaz de acertar en nada. Cuando las FARC gritan y humillan al ejército, los invitamos a ver está circulando un video por las redes donde aparecen unos bandidos de las FARC maltratando a unos soldaditos que están cumpliendo su deber. Se atreven a acercarse a un sitio donde las FARC están haciendo disque pedagogía y hay que ver cómo los tratan, cómo los humillan a las patadas. Ay, señor general Mejía, ay, Dios mío, ¿qué hiciste con nuestro ejército glorioso? ¿Qué hiciste? Un ejército de unos pobres muchachos humillados por estos bandidos de las FARC. ¡Qué horror! Credifamilia y los planes de vivienda. Tenemos que profundizar en este tema. Esto es lo más grave que ha pasado desde el punto de vista moral en un país donde pasan tantas cosas graves. Credifamilia es una institución que reparte créditos para comprar viviendas de interés social, es decir, para atender a la gente más pobre. Y entonces Familia los asesora y es intermediaria de dinero del gobierno para darle plata prestada a la gente que quiere ser propietaria de su casa. ¿Dónde aparece Credifamilia? En Barbados. El periodista de las dos orillas, Rugeles, dice que ahí están Santos y Silva. Credifamilia. ¿Por qué ha pasado eso desapercibido? Nadie lo volvió a mencionar. Hablan de Global y no hablan de Credifamilia. ¿Por qué? La AFP, la gran agencia internacional de noticias, dice que es inevitable el default de Venezuela, que es un hecho, y que vendrán sanciones contra PDVSA y contra Venezuela, y que la crisis humanitaria en Venezuela se va a ir a las nubes. Señores, lo de Venezuela ya tocó fondo. Socialismo del siglo XXI, lo que nos va a pasar en Colombia donde no despertemos. Por eso hay que firmar 3 paginitas, proponiendo un referendo que acabe con esta vagamundería de los acuerdos de paz que nos van a poner de rodillas como al pueblo venezolano para hacer con él eso que están haciendo. Eso. La AFP dice ya llegó la hora del default en Venezuela. Un fiscal argentino se pronuncia definitivamente. Alberto Nisman, su antecesor, no se suicidó, fue asesinado unas horas antes de que concurriera ante los jueces para demostrar que Cristina Fernández de Kirchner había hecho un pacto con Irán para tapar lo de la bomba atroz, lo del atentado terrible que le costó la vida a tantas personas que asistían a un centro judío en la Argentina, el centro AMIA. ¿Será que allá sí tienen los pantalones para decir la verdad? ¿O será que van a descubrir quién puso la bomba AMIA para traerla al Congreso? Eso sería lo que harían en Colombia, ¿no? Traerlos al Congreso. Un comandante sirio dice que se tomaron el último bastión de ISIS
que ISIS ya definitivamente no existe como organización militar. Yemen, al borde de la más grande hambruna de los últimos años. La ONU dice, o hay una ayuda humanitaria masiva ya, o lo que vamos a ver en Yemen no tiene antecedentes, parecido a lo de Venezuela seguramente. Los Estados Unidos imponen restricciones a los norteamericanos que quieren visitar o hacer negocios con Cuba. Raúl Castro la estará viendo negra. Se le cae Venezuela, que la ha mantenido desde hace tantos años a través de Chávez y ahora a través de Maduro. Y los Estados Unidos se echan para atrás después de las demostraciones de amor y amistad que les dio Barack Obama. ¿Qué va a hacer de Cuba? ¿Se puede mantener ese régimen así? Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 9 de noviembre del año de 1938, fue el pogromo o la gran catástrofe humanitaria, moral, que se desató en la noche de los cristales rotos contra los judíos en toda Alemania. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestras redes sociales, @Hora de la Verdad, en Twitter y en Facebook, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Y nuestros diales en Colombia, donde nos pueden sintonizar, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM. Y recuerden que también a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6:20 minutos. Escuche en La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos la historia criminal de los miembros del Estado Mayor de las FARC. Informes especiales del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Fue amnistiado e indultado por los delitos cometidos en Colombia gracias a la iniciativa gubernamental de Juan Manuel Santos, aprobada por los congresistas de la llamada Unidad Nacional, es decir, el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical y un sector del Partido Conservador. Todos los viernes por Radio Red de RCN Radio. Esta semana, el prontuario de Edgar López Gómez, alias Pacho Chino. Para estar bien informado, escuche La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Un tema tan desagradable como el que voy a tratar, pero es inevitable, ¿no? El episodio del cartel de las togas, donde se descubrió cómo algunos magistrados corruptos cobraban por sus sentencias, parece una historia interminable y de terror, la verdad. Gracias a los oficios de la DEA, porque tuvo que ser la DEA, la Administración para el Control de Drogas, supimos lo que para muchos era un secreto a voces, la verdad, porque eso se sabía, se comentaba. Dentro de la Corte Suprema había un nido de bandidos que extorsionaban a muchos investigados. Lo raro, y yo estoy de acuerdo con usted, doctor Londoño, lo raro es que los otros magistrados, los demás magistrados que se declaran inocentes, no supieran nada, ¿no? Absolutamente nada. Esa Corte Suprema de Justicia, que se ha caracterizado por ser ferozmente antiuribista, para nadie es un secreto, han hecho declaraciones públicas, ¿no?, donde han declarado su antiuribismo. Es decir, por perseguir a aquellos uribistas o cercanos a Uribe, y que, por cierto, tienen en la cárcel a varios, resultó más corrupta que los peores narcos. Por ahora hay dos personajes que tienen que responder por sus supuestas fechorías, y voy a decir supuestas porque a los pobres Ricaurte y Bustos no les gusta que se prejuzgue, y se quejan cuando les dan de su propio cocinado, ¿no?, como dice ese refrán. El magistrado Bustos criticó ayer a la prensa por el enfoque que hacen de la noticia, y Ricaurte critica el principio de oportunidad y exige que se vaya a las pruebas. Qué curioso que Ricaurte diga eso cuando tantos uribistas están en la cárcel precisamente por el llamado principio de oportunidad y sin una sola prueba, ¿no? Es interesante. Lo que es obvio es que a estos magistrados no les gusta comer, insisto, de su propio cocinado, y se quejan de lo que ellos mismos aplicaron durante tanto tiempo.
Pero ayer, miren cómo son las cosas, ayer precisamente, y para ratificar el nivel de corrupción que hay en la justicia colombiana, la ex senadora Piedad Zucardi ratificó lo que ya sabemos y dijo que fue precisamente Francisco Ricaurte quien le recomendó al abogado Gustavo Moreno y le pidieron 4.000 millones, casi nada, ¿verdad? 4.000 millones para arreglar su caso que curiosamente estaba en manos de Leonidas Bustos. Ese dinero, según le contaron, era para el llamado equipo de oro. Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y la magistrada auxiliar Mabel Parra, que es gran amiga de la esposa de Bustos. La magistrada Parra, precisamente, era tan hostil o grosera, no sé, para hablar más claro, con el abogado de Piedad Zucardi, que este abogado acabó renunciando a la defensa. Y las palabras textuales de Ricaurte, que le dijo a Piedad Zucardi, para que no queden dudas, fueron que Moreno, el abogado, era un joven abogado que podía asumir la defensa de Zucardi y que no era bueno confrontar a la corte. Eso es una amenaza, ¿no? Pregunto, ¿será que por eso hay tantos uribistas encarcelados? ¿Por no aceptar la extorsión de esos magistrados y enfrentarse a ellos? ¿Cuántos de esos casos fueron quizás fabricados para beneficio de esa corruptela? ¿Y cómo es que los otros magistrados, y yo insisto en esa pregunta, cómo es que los otros magistrados que se declaran limpios de toda culpa no sabían nada? ¿Y cómo es que no se revisan de inmediato todas las sentencias de esa corte que tiene, por cierto, los peores niveles de popularidad en la historia? Sí, señora, todas esas preguntas son válidas. Me imagino que la declaración de Piedad Zucardi irá también para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que en este momento le está recibiendo indagatoria a Leonidas Bustos. Entonces ya tiene otra persona, una senadora, de quien tengo yo el mejor de los recuerdos como senadora. Era en aquel momento uribista y vaya si colaboró con el uribismo en la primera plataforma, la gran plataforma legislativa del año 2002. Nada me consta en contra suya, siempre me pareció una persona correcta, firme, una persona leal. Bueno, tiene acusaciones que habrá que estudiar y los jueces tendrán que pronunciarse frente a ella. Pero era clarísimo, por 4.000 millones de pesos la convertían en un ángel, ¿no? A 4.000 millones de pesos. El cartel de la toga. ¿Cuánta gente más tendrá el valor de Piedad Zucardi para decir la verdad? Para que penetremos a fondo en esta cosa horrible, la peor de las mafias incrustadas en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Válganos Dios. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 9 de noviembre del año 17. Faltan 272 días para que termine el gobierno más corrupto en la historia de Colombia. Con un operativo que contó con la participación de 400 uniformados de la policía, el gobierno bolivariano de Colombia, con el presidente de las FARC, reportaron la incautación más grande de cocaína en la historia, según lo anunció el propio camarada Santiago al Mundo, quien sin querer queriendo demostró con este hallazgo que el aumento de los sembrados de coca sitúa a este país como el principal cultivador en el mundo, por encima de Bolivia y Perú. En la primera era del presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante los esfuerzos de la política desarrollada por el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, los sembradíos de coca se redujeron a 45.000 hectáreas. Ahora, en el gobierno del espurio sátrapa, es tanta, que ya hay crisis de éxito con el negocio más rentable del mundo, cuando se superan las 300.000 hectáreas, según el último informe de la AREA. Entonces, doctor Londoño, ¿de dónde el optimismo del presidente de las FARC? ¿De dónde el orgullo? Es que nos incautamos de 12 toneladas de coca. Todo es un problema de relación. Si usted incautaba 12 toneladas de coca cuando había 40.000
12 toneladas. Cuando había 40.000 hectáreas sembradas, pues está incautando una cierta cantidad. Ahora, 12 hectáreas de coca, cuando hay más de 250.000 hectáreas sembradas, pues eso no es nada. Esas 12 toneladas no es nada. Y están demostrando que es tanta la coca, que el amado Clan del Golfo no acaba sacándola oportunamente y tiene que almacenar un inventario. Lo que le escogieron fue el inventario de última hora, 12 toneladas, porque estamos bañados, inundados, asfixiados en coca. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ayer se cumplió un año de que Donald Trump fuera elegido presidente de los Estados Unidos y en este aniversario, pues los demócratas están felices, llenos de esperanza y de júbilo porque hubo varias elecciones en distintos estados y en distintas legislaturas y están hablando de una victoria demoledora. Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y de Nueva Jersey y también varios escaños en la Asamblea de Virginia que ahora les da mayoría. En Maine, por ejemplo, votaron los electores para ampliar el Medicaid, que es un plan de salud para los pobres, es un plan del gobierno de salud para los pobres. Y hubo una amplia lista de mujeres y de minorías que ganaron sus escaños en distintas elecciones. Por ejemplo, una candidata, la primera candidata transexual fue electa para la legislatura estatal de Virginia y también fueron elegidas para esa legislatura pues una latina y una mujer asiática. Tom Pérez, que es el presidente del Comité Nacional Demócrata, está diciendo que the Democratic Party is back. El Partido Demócrata está de regreso. Y dice que esta victoria en esta elección simplemente es un aperitivo de que la próxima elección de medio término del año entrante le van a quitar el control del país a los republicanos y al presidente Donald Trump. Como ustedes saben, el presidente y los republicanos controlan, además de la Casa Blanca, la mayoría en el Senado y la mayoría también en el Congreso, aunque el partido se ha visto dividido últimamente. Los analistas están diciendo no, esto no es necesariamente una elección para festejar, ni necesariamente un presagio de lo que va a pasar en el año entrante. ¿Por qué? Porque ninguno de estos estados eran de mayoría, eran tradicionalmente republicanos, sino tradicionalmente demócratas, entonces no hubo una vuelta canela, digamos, radical. Aunque hay quienes dicen, y muchos analistas están diciendo, que por la cantidad de gente que participó, por los motivos por los que participaron, estas victorias son claramente un mensaje anti-Trump y que los votantes le cobraron a los republicanos la cuenta, le pasaron la cuenta por las distintas acciones del presidente Donald Trump. Por ejemplo, Ed Gillespie, que era el candidato republicano en Virginia, un cercano asesor del expresidente Bush, perdió su escaño y Donald Trump, que está de gira en Asia, pues le echó la culpa. Dijo que Ed Gillespie había perdido porque no se había acercado lo suficiente a su plataforma ni había adoptado pues sus posturas que algunos consideran radicales. Gillespie trató de ser un poco más moderado. Estos comentarios Donald Trump lo hizo por medio de su nuevo Twitter, que ahora tiene aumentó la cantidad de caracteres. Antes se tenía que comunicar por 140, ahora son 280. Todo el mundo, hay mucha gente que se está burlando diciendo que esto va a ser trágico, que ahora el presidente pueda hablar más por Twitter. Otros dicen pues que es mejor porque se va a poder expresar más y no va a generar tanta controversia. Él, como ustedes saben, está en una gira de 10 días en Asia, en que le ha dejado muy claro al régimen norcoreano que Estados Unidos no va a tolerar que siga con estos desafíos nucleares, y también está hablando de economía en China. Y aunque
el sentimiento general es que estas elecciones locales le están mandando al presidente, que tiene además el nivel más bajo de aprobación en este momento, un claro mensaje de que la gente no está contenta con su gobierno. Pues la economía parece estar diciendo otra cosa. Ya hubo una revista que tuvo en su portada estos muñecos, ustedes recordarán estos muñecos plásticos que uno les pegaba puñetazos y el muñeco como que caía, no llegaba al suelo y volvía y se paraba. Dicen que este es el caso de Donald Trump. La revista tenía en la portada, creo que era la revista Time, este muñeco con la cara de Donald Trump. ¿Y por qué es que nunca llega a quedarse en el suelo el muñeco? Bueno, porque la economía está en este momento en posiciones récord. Ayer precisamente los índices de el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq cerraron a niveles históricos y el desempleo también es el más bajo en varias décadas. La economía está esperando los recortes de impuestos del presidente. Ha habido diferencias con el Partido Republicano, pero los indicadores económicos parecen estar del lado de un presidente que ante las masas es poco popular. Es lo que tengo por el momento y ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, en los Estados Unidos, mientras mejor le va al país, peor le va al presidente. Esa es la verdad. La verdad, nunca estuvo mejor la economía norteamericana que ahora. Y Trump mete la pata todos los días. Y ahora está como un héroe en China. Válganos Dios, válganos Dios. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Lo de ayer, muy buenos días. Lo de ayer en el Congreso de la República fue otra jornada que copia lo que ha venido sucediendo durante las más recientes semanas en el Legislativo, donde los senadores y representantes a la Cámara asisten a las sesiones plenarias para marcar el hecho de haber ido, pero se retiran inmediatamente. Unos, como los del Centro Democrático, por convicción y obviamente por amor a esta patria, quienes no pretenden aprobar ninguna ley, ni estatutaria, ni acto legislativo que termine por beneficiar a la narcoguerrilla de las FARC. Y otros simplemente dirían en los corrillos porque no hay suficiente mermelada. Ayer, la plenaria, que debía empezar a las 11 de la mañana, arrancó sobre las 12:30 del mediodía con la tímida asistencia de los congresistas. La única bancada que estuvo presente puntualmente para dar el debate en contra de la estatutaria de la JEP fue el Centro Democrático, que tenía listas varias proposiciones para plantear modificaciones a ese mecanismo de justicia de venganza de la guerrilla de las FARC. Para perseguir obviamente a todas las víctimas que, entre otras cosas, se oponen al proceso de impunidad que Santos negoció con ellos y de espaldas al pueblo colombiano. La jornada duró cerca de 5 horas, estuvo marcada por los reparos que se escucharon contra la JEP desde el Centro Democrático, desde Cambio Radical y, aunque muchos de ustedes no lo crean, desde el mismo Partido Conservador, que en parte se salió de la plenaria y otros se quedaron para lanzar las críticas a la famosa JEP. Escuchemos lo que dijo el senador Juan Diego Gómez respecto a la JEP. Pero el Partido Conservador fue muy claro, señor presidente y señor ponente. Fijamos unas líneas rojas. No vamos a permitir que la JEP se convierta en un mecanismo de lucha contra los ciudadanos colombianos, contra los políticos colombianos y contra los empresarios. Y si les sirve que aquí hagamos una discusión abierta, bienvenida. Y si no, el gobierno tendrá los mecanismos para que resuelva ese tema. Y el próximo año revisaremos no solo el acto legislativo de la JEP, también la ley estatutaria y la conformación de ese tribunal que intranquiliza a todo el país. Bueno, estas son las declaraciones de Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador. Cuando eran las 5:30 de la tarde, doctor Fernando, y ya se disponían a votar una serie de proposiciones presentadas por el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, el salón estaba prácticamente desocupado. Al término de media hora esperando que llegaran los boticos, como diría el presidente del Senado, el señor Efraín Cepeda, solo había 36 senadores para decidir, lo que indica que no había quórum decisorio, por lo que se tuvo que levantar la plenaria y convocar para hoy a las 9 de la mañana. Pareciera que el gobierno está transitando el camino de la amargura para poder cumplirle a la narcoguerrilla de las FARC. No cabe ninguna duda, esto de la JEP va a ser la piedra de toque para un cambio político de inmensas proporciones. Vamos a ver en qué se mantiene el Partido Conservador. Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer en Venezuela, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aprobó de forma unánime la Ley Constitucional contra el Odio, que establece hasta 20 años de cárcel quienes promuevan que han llamado delitos de odio. Pero no solamente los que supuestamente promuevan el odio serán penados, sino también los que no actúen contra los supuestos incitadores. Además, el texto aprobado también prevé penas de cárcel entre 8 y 10 años para los funcionarios de la policía o de la Fuerza Armada que retarden la ejecución de la justicia contra los responsables de odio en el país. La dictadura también va contra los medios de comunicación. En el texto de la ley se lee: el prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional serán sancionados con la revocatoria de la concesión. Y por último, en el texto se establecen multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de 6 horas los supuestos mensajes de odio. Venezuela cada vez más parecida a Cuba. La otra noticia importante que tenemos hoy sobre Venezuela viene de la Unión Europea, que acordó este miércoles sancionar a Venezuela por la represión en el país, incluyendo un embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables de la catástrofe que vive el país. En concreto, las sanciones propuestas consisten en un embargo de armas y en un veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna o para vigilar las comunicaciones electrónicas. Además, incluye la base legal para que la Unión Europea decida una lista de personas que considere responsables de la situación en el país, a las que se les prohibirá viajar a territorio comunitario y se les congelarán los bienes que puedan tener en la Unión. Ahora bien, hay que recordar que mientras la presión internacional aumenta intentando ayudar a los venezolanos y Maduro saca nuevas leyes para reprimir, que son las dos noticias fundamentales de hoy en Venezuela, los venezolanos están en una situación insoportable. Un reportaje del diario Las Américas, publicado esta semana, da cuenta de la terrible situación que en materia de salud viven los venezolanos. Específicamente, el diario estadounidense habla de la amenaza de 4 epidemias. El paludismo fue erradicado en Venezuela en 1961, pero con la llegada del socialismo del siglo XXI, este país hoy sufre una epidemia que podría cerrar el año con más de 951.000 infectados. Otra alerta que enfrentan los venezolanos se da tras el contagio de la difteria. La enfermedad habría desaparecido en 1993, pero con la llegada del socialismo del siglo XXI, en 2016 se conocieron los primeros casos. La difteria solo ocurre en países de extrema pobreza como Haití, donde las enfermedades infectocontagiosas, que son prevenibles a través de una vacuna, no se controlan porque no hay vacunas. Otra enfermedad contagiosa y que resurgió en Venezuela es la tuberculosis. Según el Observatorio Venezolano de Salud, las condiciones sanitarias y el hacinamiento han agravado la situación. El cuarto brote que mantiene en alerta a los médicos en Venezuela es el sarampión, pues un paciente infectado con esta enfermedad puede contagiar a 12 o a 18 personas. Los niños no tratados adecuadamente incluso pueden morir por las complicaciones. Finalmente, el informe del diario revela que solo el 51% de los quirófanos de hospitales públicos del país se encuentran operativos. Pero a eso hay que agregarle que la Federación Médica Venezolana ha denunciado que están trabajando apenas con un 5% de materiales y medicamentos y que el gobierno mantiene los centros asistenciales gratuitos en completo estado de abandono. Entonces, aunque la mitad de quirófanos sirven en Venezuela, no hay ni siquiera guantes. Estas son las maravillas del socialismo del siglo XXI, el mismo que quieren aplicar en Colombia. El mismo, exactamente el mismo. La ley del odio, ¿cómo le parece? ¿Qué es incitar al odio? Cualquier cosa, lo que le dé la gana al juez. De manera que usted habló contra Maduro, está incitando al odio. Usted dijo que en Venezuela hay pobreza, está incitando al odio. Usted criticó la inflación del 1000%, está incitando al odio. Y a la cárcel todos 20 años. Claro. Es decir, este es un régimen, esto no es un régimen cubano, Vanessa, esto es un régimen estaliniano. En las purgas estalinianas pasaba esto. Allá les pegaban un tiro en la nuca, en la Lubyanka, pero aquí con 20 años de cárcel basta para acabar con la vida de una persona. La ley del odio en un país que tiene difteria, sarampión, tuberculosis, todas las enfermedades que se entendieron superadas hace tiempos, paludismo, ¿cómo le parece? Pues brotes de paludismo, la pobreza, la miseria, el abandono, los niños que están creciendo con retardo mental. Y esa es la receta que nos dan
para allá vamos con Timochenko, elegido presidente o por elegir presidente, y con los senadores y con todos estos bandidos de las FARC tomándose el poder en Colombia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Junior de Barranquilla es el campeón de la Copa Colombia. El equipo Tiburón venció ayer 2-0 a Independiente Medellín en partido correspondiente a la vuelta de la final jugado en el Metropolitano de la capital del Atlántico. Harlan Barrera abrió el marcador y Teófilo Gutiérrez selló la victoria que le dio el primer título de los 3 que todavía puede obtener este año el equipo rojiblanco. Además, siguen en la pelea por la Copa Suramericana, juegan semifinal frente al Flamengo de Brasil, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, y ya están clasificados a los cuartos de final del campeonato colombiano. Me pregunto, ¿qué hay detrás de este momento tan exitoso del Junior? La respuesta es sencilla. Los dueños tomaron una excelente decisión, meterse la mano al bolsillo e invertir en figuras que invitaron a la gente a volver al estadio. Teófilo Gutiérrez y Jimmy Chará fueron las 2 apuestas de los Char, la familia dueña del equipo costeño. Por los 2 jugadores pagaron cerca de $6 millones, una suma muy grande para el mercado del fútbol nacional. La hinchada inmediatamente se ilusionó y se rompió un récord histórico en número de abonados. Invertir paga, doctor Londoño, esa es la conclusión. Traer figuras es un negocio. Y quiero terminar diciendo, Medellín, Junior es tu papá. Bueno, cierto, y eso que soy hincha del Medellín. Lo dice usted con el corazón muy adolorido. En todo caso, felicitaciones al Junior, felicitaciones a los directivas, a las directivas del Junior. Invirtieron, y pues usted dice invertir paga. Esa es una vieja idea que no sé por qué tantas veces se olvida, y creen que con nóminas modestas y con gente barata se puede salir campeón de alguna cosa. Junior, campeón, Junior es tu papá. Y en un minuto estaremos con Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo.